Inyectores es una banda que se ha hecho de una legión importante de seguidores, que graba videoclips, que tiene una gran convocatoria en sus conciertos. Hoy, ¿qué diferencia hay entre un grupo pop como puede ser Lívido, TK o Pedro Suárez Vértiz e Inyectores? Definitivamente los objetivos de la banda, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, para nosotros lo primordial es hacer música, música que nos guste a nosotros, que sea totalmente honesta con lo que queremos. No digo que las otras bandas no lo hagan o con quien nos comparen no lo hagan, pero eso es lo primero para nosotros. Lo segundo sería hacer un disco con el sonido más logrado posible, porque para nosotros como banda es un objetivo principal. Después viene, por ejemplo, los videos para nosotros no son algo tan importante como para una banda pop, sí lo es, ¿no? Okay. Una banda se puede tirar a 10.000, 20.000 dólares un video y nosotros con eso grabamos 10 discos, ¿no? Las bandas de pop yo creo que se mueven más por el lado visual, ¿no? Entonces el video es una herramienta importantísima, ¿no? Yeah. Para nosotros no tanto. En los 90 nomás ya había cambiado la figura, ¿no? O sea, el rock oficial, digamos, era en Perú era el rock más fuerte, ¿no? No el rock pop, sino la mayor cantidad de conciertos que habían, la mayor cantidad de bandas que habían, no necesariamente los más difundidos por las radios ni por la televisión o la prensa, pero el rock oficial, entre comillas, era un rock alternativo y las bandas de pop eran las menos, ¿no? O sea, había 4 o 5 bandas que son las que siguen ahora y bueno, la escena alternativa, entre comillas, se convirtió como, no en la escena comercial, sino en la escena oficial, digamos. Y nosotros mismos nos pusimos una consigna de no tocar ninguna canción de G3 hasta no tener un público que se hubiera convertido en seguidor de Inyectores por sus canciones. Yeah. Y recién ahí empezar a tocar algunas canciones de G3 si es que la gente lo pedía. Y así lo hicimos y yo creo que comenzar desde cero, armando nuestro propio público, bueno, y trabajamos muy rápido también, ¿no? A los 3 meses ya estábamos, de armada la banda ya estábamos tocando, a los 6 meses siguientes ya habíamos lanzado el primer disco, y fue un momento en que la escena estaba en el año 2001 súper arriba, había un montón de conciertos, un montón de público, y nos tocó la suerte de salir en ese momento y trabajar harto, ¿no? Tocar por todos lados, sacar un disco que lo grabamos de nuestra sala de ensayo, alquilando equipos, con pocos recursos, que no suena, a mi parecer, nada bien, pero esa fue la esencia del disco independiente. Saquémoslo en este momento, porque en este momento tenemos ganas de sacarlo. Do it yourself. ¿No? Do it yourself, eso es lo que siempre hemos hecho nosotros desde los inicios. Inyectores sigue siendo una banda, después de 25 años de tocar en las otras, sumando toda esta época, una banda totalmente independiente, como cualquier otra que se pudiera formar en este momento. Y yo creo que ese método de trabajo es el que nos ha mantenido a nosotros haciendo lo que podemos hacer bien, ¿no? Si tuviéramos un manager, un booker, o sea, un vendedor de conciertos, o que saliera masivamente a colocarnos en fechas, de repente la esencia del grupo se hubiera prostituido. ¿Tú crees posible que un grupo de rock independiente llegue a, digamos, la internacionalización? Sonar en otros países, que se imaginan. Sí, pero ahí estamos hablando siempre de cosas relativas, ¿no? Con G3 salimos muchísimas veces a tocar afuera, pero a pocos países, por ejemplo, ¿no? Con Inyectores hemos salido un par de veces. Con G3 en el 86, nuestra primera maqueta llegó por carta, ¿no? Metiéndose, no existía internet, ¿no? Metiendo, ¿no? Agarrábamos Maximum Rock and Roll, por ejemplo, ¿no? Y poníamos al final, donde estaban los clasificados, ¿no? 40 palabras, manda $3 en un sobre y te mandamos nuestra maqueta. Así vendimos 5.000 cassettes, por todo el puto mundo, o sea, todo el mundo, todos los continentes. Año tras año, una por una, ¿no? Si eso no es internacionalización, claro. Entonces, y habían reseñas de ese casetcito por todo el mundo. 20 años después se ha editado ese cassette en vinilo. Y ya sucedió lo mismo, pero por internet, ¿no? El vinilo se ha vendido por distribuidoras de internet por todo el mundo y se ha agotado el tiraje que sacó una disquera. O sea, fue una edición conjunta entre Mundano y Lengua Armada, que es una disquera de California. Y
20 años después esa misma maqueta, pero en formato vinilo, ha dado la vuelta al mundo de nuevo. Entonces, eso es internacionalización, pero G3 nunca ha ido a tocar pues, a Europa, a Asia, ¿no? Pero de alguna forma llegas, ¿no? Llegas a otras escenas, entonces es relativo cómo mides esto, ¿no? Si tú dices, pero Berti se va a tocar a Miami todos los meses, y a México, y Gianmarco vive en Estados Unidos, o lo que sea, esa es su forma de internacionalizarse. Hay otras bandas que, no sé, pues hay una escena metal acá en Perú, que en los 80s estuvo recontra activa y después ha pasado a ser recontra subterránea, digamos, para el que no escucha metal. Pero hay 2 o 3 bandas que tocan en Europa todos los años y de repente nadie se entera, ¿no? Y los editan en Europa. Y así, y en su forma también esas bandas están súper internacionalizadas. Y en Perú de repente nunca tocan. Por ejemplo, ahora nosotros estamos tratando de armar una gira Argentina, Uruguay, Brasil, por ejemplo. Les llamamos a nuestros amigos de bandas de por allá y decimos, oye, en tal fecha podría estar por ahí, ¿qué conciertos me puedes conseguir? Ya, esto, ya, tú por acá, de repente juntas 20 conciertos y ahora ¿cómo llegamos? Con la tuya, ¿no? Claro. Juntar plata, llegar y de todas las tocadas pagar tu comida del día, la movilidad y todo eso y te regresas con las mismas. Y de repente hiciste una gira de 20 días por 3 países y cosa que no hace una banda comercial y te regresas sin ni un sol o endeudado, pero lo hiciste, ¿no? Entonces, claro. Bueno, dime, ¿cómo es que se inicia Mundano Records? Era un proceso natural que basado en la autogestión de nuestra propia banda, ¿no? Con G3 tuvimos, por ejemplo, en el 94, en el 95 nos editó el Virrey, la división alternativa del Virrey que se llama Eureka, nos editó nuestro tercer disco, ¿no? De Psicotropía. Y un par de años después esa disquera desapareció. Entonces, con ese disco justo acababa de entrar la tecnología digital a Perú, ¿no? Los primeros CDs que no se hacían acá todavía, no había fábricas, se hacían en otros países. Y el siguiente disco dijimos, bueno, no vamos a regresar a las maquetas, ¿no? Ya estábamos nosotros reproduciendo cassettes de fábrica, porque eso sí había. Y dijimos, bueno, hagámoslo en CD y busquemos cómo lo hacemos. Entonces nos contratamos con unos canadienses y el disco pasan los días, lo mandamos a hacer a Canadá, lo trajimos y simplemente fue formalizar un poco la actividad que ya teníamos como productores independientes de nuestros propios discos o maquetas, claro, 10 años antes y ponerle un nombre al sello, ¿no? Entonces, el hecho de ponerle un nombre como Mundano Records y establecerse como una disquera no solamente era ponerle un nombre para los discos que sacábamos, sino proyectarnos un poquito al futuro inmediato de empezar a trabajar con otras bandas. Entonces, en el 97 salió el Pasan los Días, que fue el disco número 1 de Mundano, y ya habiendo establecido ese contacto con los proveedores y todo, empezamos a trabajar con otras bandas amigas, ¿no? El Gueto fue la segunda banda, el primer disco de ellos salió en el 98 y ahí ya tenemos 12 años haciendo eso y bueno, han salido 23 discos, un promedio de 2 discos por año, que como sello independiente para Perú no está nada mal, ¿no?